Hola para todos, niños y niñas. Nos encontramos hoy para continuar este proceso y este trabajo al interior de la onda encantada del servicio planetario que estamos experimentando este año. Y con este video vamos a hablar un poco de la séptima luna del año. ¿Sí? Recordemos que la vivencia consciente de una onda encantada, en este caso la onda encantada del espejo, que es la que corresponde para este año, es un trabajo sagrado. Es una búsqueda permanente de convertir ese jeroglifo expresado en polaridad del espejo en un arquetipo galáctico. Un arquetipo galáctico que nos manifiesta todo el potencial de luz contenido al interior del glifo del espejo. Esta primera parte del video siempre se enfoca en mostrarnos hacia dónde vamos, dónde tenemos que poner nuestro foco, cuál es ese norte que estamos buscando cuando trabajamos conscientemente la onda encantada del espejo. Partimos entonces siempre de la polaridad que nos muestra el espejo. Acepto el reflejo, no lo acepto. Reconozco la verdad que me está mostrando, no la reconozco. Entiendo que la verdad siempre es una verdad parcial y que es un sinfín, que es un camino constante. Y en ese proceso de comprensión de estas polaridades, a través de la meditación, como nos lo muestra su arquetipo galáctico, a través del silencio, a través de la observación, a través de estar centrados en nosotros mismos, reconocemos la energía de ese arquetipo galáctico que es el yogi, yogini, en el que se transforma este sello número 18, que es Snap, el espejo, también conocido como el espejo blanco, que es el maestro de la meditación, el portador de la sabiduría trascendental, y que se conoce también por ese nombre del nacido de la mente. Al final, desde esa capacidad de estar centrados en nosotros mismos y conscientes de todos y cada uno de los pensamientos que emanan de nuestro cerebro, en la medida que interactuamos con ese mundo exterior, de esa conciencia nace en nosotros una nueva realidad, una nueva verdad, un nuevo orden universal. El Yogini se encarga de abrir el segundo portal matriz en la quinta corte, la corte del Hunapku. El yogi yogini ejemplifica la meditación como el conocimiento del Hunapku, como el conocimiento de toda la información que nos dejó José Argüelles a través del encantamiento del sueño. Yo soy el yogi yogini, codificado por el espejo blanco. El 18 es mi número. Habito en el estado de la meditación sin distracción, más allá de la palabra, el pensamiento y la acción. Sentado en mi cueva del corazón, soy el reflejo del sueño sin fin. Esos sueños sucesivos de los cuales yo me voy dejando encantar y a través de cada sueño, cuando me dejo encantar por él, a través de cada sueño desarrollando en ese 18 que es el 10 más el 8, que me recuerda todos los potenciales del ser humano, cómo los expreso a través de las relaciones que creo. Genero ese sinfín de la verdad, ese camino en ese recorrido para reconocer el orden universal. Yo tengo la llave de los universos espejo, las dimensiones 8, 13, del universo cósmico que refleja a este. Hay un universo cósmico que se está reflejando en este a través de la búsqueda de la expresión de esos 8 potenciales, de ese conjunto de potencialidades del ser humano, se manifestarán única y exclusivamente a través de la interacción, de las múltiples interacciones que tenemos con todos los contextos y ámbitos en los cuales se desempeña la personalidad, lo físico, lo emocional, lo social, lo comunicativo, lo cognitivo, lo vocacional, lo estético, lo ético, lo moral, lo espiritual. A través de la integración de esos 8 potenciales, recuperar para esta tierra esa imagen representada que representa estas 13 dimensiones de los cielos con sus 13 deidades regentes que buscan cómo ir dando muerte
al ego, para reencontrarnos con la expresión de la divinidad en esta tierra. Yo soy la meditación de la dicha del vacío. La pared de mi cueva es mi pantalla del universo. Mi realidad es esa cueva, ese sueño por el cual yo estoy llamado a dejarme encantar, es esa cueva en la cual yo me reflejo, porque esa es mi pantalla de mi universo, de mi mundo interior. Y allí yo soy supremo en mis poderes yógicos, supremo a través de la meditación, yo puedo transformar esa realidad humana en una expresión del orden universal. Ejemplifico la autotrascendencia en la noosfera porque soy el precursor evolutivo, rodeado de esa aura arcoíris, producto de mi autotransmutación. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a participar de ese proceso de transformación de la conciencia planetaria a través de la transformación de nuestra propia conciencia. Yo manifiesto señales de poderes sobrenaturales, solo para que el camino se haga claro para todos los seres. Un orbe resplandece a mi derecha. Este orbe en su propia luz. Y ese es el resultado de la luminosidad preexistente. Me está mostrando el estado de la verdad universal manifestado en este momento en la Tierra. Eso fue lo que a mí se me legó. Y yo tengo en mis manos la capacidad de poner a mi servicio ese orden para usarlo para crear algo nuevo. Aparece sobre mi cabeza el mandala de la autoperfección primordial, como a través de esos 8 potenciales del ser humano, usados a través de la interacción con el mundo exterior, desde ese glifo de la estrella nosotros ascendemos en la habilidad de expresar en este planeta Tierra toda la energía del orden universal. Es un proceso repetitivo. Vamos de la estrella al espejo, del espejo a la estrella, de la estrella al espejo, del espejo a la estrella, buscando siempre manifestar a través de nuestra propia experiencia, a través del uso de nuestros propios potenciales, ese orden universal en la Tierra. Una señal de que todos podemos alcanzar el camino de la luz infinita. Una señal de que todos podemos participar de ese proceso creativo de la manifestación del orden universal en la tierra, de la creación de los 13 reinos de los cielos en este mundo físico, a través de la transmutación que nos muestra este arco iris, a través de esa figura del icosaedro que nos enseña cómo la verdad universal refleja una forma en la tierra y cómo a través de la verdad personal yo reflejo una verdad en la tierra y cómo en la unión de los dos se sutiliza los deseos del ego y se van transformando en algo cada vez más similar y más parecido a ese deseo profundo del universo de manifestar a través nuestro y a través de nuestro trabajo personal una realidad diferente, una manifestación de los 13 reinos de los cielos, a través de la creatividad del ser humano para usar sus potenciales. Somos inspirados por el espejo para manifestar lo divino en la tierra. Somos el canal para lograrlo. Y hoy, en este inicio de la séptima luna del año, nos conectamos con el animal de poder del mono. La función del mono al interior de los animales de poder es recordarnos esa línea evolutiva de dónde ha dejado la huella el ser humano en ese proceso evolutivo, en esa relación tiempo-espacio, desde el momento que surgió nuestro planeta hasta el momento de hoy. Necesitamos observar esto con claridad. Veremos en la pantalla cómo la Tierra inició hace 4.600 millones de años su proceso evolutivo. Y esta línea muestra la línea del tiempo de lo que ha tardado la Tierra en llegar hasta lo que está hoy. Nos muestra también cómo los organismos unicelulares aparecieron hace 3.500 millones de años y cómo podemos manifestar a través de esta línea su presencia en el proceso evolutivo planetario.
Nos muestra también cómo los organismos pluricelulares aparecieron entre hace 3.000 y 3.500 millones de años. Y observamos que esta línea representa su presencia al interior de ese proceso evolutivo. Entendemos también cómo las plantas aparecieron hace 1.500 millones de años. Están presentes en este proceso evolutivo a través de esta línea y ahí notamos su presencia. Observamos también cómo los animales han venido dejando huella en este planeta desde hace 560 millones de años. Y esta es la línea que representa su magnitud del tiempo en la presencia. Observamos también cómo el mono o el platirrino, que es el que tiene cola, lleva presente en el proceso planetario hace 165 millones de años, y cómo el dinosaurio estuvo presente en el proceso evolutivo planetario hace 65 millones de años. Y esta línea cada vez es más pequeña. Luego apareció el simio o el catarrino, que desciende del mono, pero que ya no tiene cola, y que apareció hace 7 millones de años, y que apenas es un pequeño punto dentro de esa línea del tiempo-espacio. Luego viene el Australopithecus hace 3,9 millones de años. Y esto nos está mostrando esa línea del tiempo en la cual el neandertal, que apenas lleva 25.000 años al interior de este proceso evolutivo, y el hombre que apenas hizo presencia hace 7.000 años al interior de este proceso evolutivo, en esa línea del espacio-tiempo son imperceptibles, son como una partícula microscópica. Y esto nos está mostrando que nosotros muchas veces hemos ignorado toda esta historia. Nos creemos lo más importante que le ha sucedido al planeta Tierra en toda su existencia. Y llegamos a pensar esto porque toda esta parte es lo que llamamos la parte evolutiva. Todos estos años anteriores, estos millones de años antes de nosotros, es la parte que para nosotros es imperceptible. Es la historia de la evolución planetaria, la historia cósmica que a nosotros nos fue entregada en unos pequeños segundos, en un instante infinitesimal del tiempo, al momento de nacer. Y por eso es imperceptible para nosotros, porque es una biblioteca de la historia de 4.600 millones de años. Y en algún momento nosotros sentimos que no existe. Se nos ha olvidado todo este proceso lineal de la evolución del planeta. Se nos ha olvidado la importancia que han tenido estas dimensiones inferiores en el proceso en el cual nosotros nos encontramos hoy, ¿sí? Porque al llegar al hombre es cuando nosotros, hasta llegar al Australopithecus, hemos desarrollado la segunda dimensión y apenas nosotros estamos iniciando el proceso de desarrollo de la tercera dimensión para pasar al reconocimiento de ese ser esencial que nos habita, que no ha tenido presencia en el tiempo aún en este proceso evolutivo planetario. El mono nos recuerda que estamos en camino a manifestar en la tierra la expresión de ese ser de luz que habita en nuestro interior. Estamos en camino de permitir que florezca y dé frutos esa semilla crística que hay en nuestro interior para conectarnos y hacernos uno con la llama espiritual. Esta línea del tiempo nos recuerda que todo está conectado, que yo soy el ser humano es un eslabón a través, al interior de este proceso evolutivo, galáctico, que todos estamos ligados, conectados. No estamos amarrados a él, pertenecemos a él, somos parte de ese proceso evolutivo y que a veces sentimos demasiado afán cuando nuestra huella realmente en esta línea del tiempo aún es imperceptible. Nosotros todavía estamos aferrados a la idea de ser lo más importante que le ha pasado al planeta Tierra. Somos importantes porque somos un eslabón del proceso evolutivo que no se debería romper. Un eslabón que está llamado a cimentar el proceso evolutivo galáctico de nuestro planeta Tierra.
pero somos parte de toda una historia y nuestra huella todavía es imperceptible. No hay un afán. Los procesos evolutivos que nosotros a veces en nuestra mente nos ideamos que se van a producir en un tiempo corto, tardan mucho más que la presencia nuestra al interior del planeta Tierra. ¿Cuánto vive un ser humano? 80, 90, 100 años. Y si es imperceptible la huella del hombre que lleva 7000 años dentro del planeta Tierra, ¿por qué se me ha olvidado que en ese lapso de 80, 90, 100 años que yo voy a vivir como ser humano o más, yo tengo que lograr un cambio, una transformación completa? Somos demasiado egocéntricos. El mono nos recuerda que somos demasiado egocéntricos muchas veces. Y él nos dice, yo llevo 7.000 millones de años, 7 millones de años al interior del proceso evolutivo planetario. Me tardé unos 5.000 años en transformarme del simio al neandertal. Y luego el neandertal se tomó 18.000 años para convertirnos en el hombre que somos hoy. Y ahora nosotros queremos pasar a hacer expresión de ser esencial en 5 años, en 10 años. Somos esenciales porque somos un eslabón de la cadena evolutiva. Y la cadena evolutiva no sobreviviría si pierde uno de sus eslabones, porque la cadena se rompe. Somos esenciales, pero todo toma un tiempo. Somos demasiado egocéntricos cuando queremos dejar una huella imborrable que sea perceptible para todos, cuando buscamos llamar tanto la atención, cuando nos creemos tan importantes que seremos notados por todos los seres humanos en el planeta y por todos aquellos que me rodean. Somos demasiado egocéntricos buscando dejar esa huella. Necesitamos mirar el proceso evolutivo con humildad, recordar que todo tiene su tiempo, que las cosas sucederán cuando deban suceder, que no hay afán. Podría ser mucho en esta existencia, pero tampoco lo tengo que hacer todo, que todo toma su tiempo, que para ser el canal de expresión del ser esencial en esta tierra hay que saber esperar, hay que tener paciencia, especialmente esta luna que está conectada a la semilla resonante amarilla nos recuerda la paciencia del sembrador, la paciencia que se requiere para participar activamente dentro de un proceso evolutivo sin llenarnos de expectativas, de afanes, de carreras, como si estuviéramos compitiendo contra algo, contra alguien. El mono, como animal, nos recuerda también que del simio al mono pasó de la vida arborícola a una vida en la tierra, que eso implicó todo un proceso de transformación, desarrollando cambios físicos que abarcan desde su dieta alimenticia hasta su estructura corporal y ósea, hasta su forma de moverse, porque antes se movía por braqueación a través de sus brazos y ahora su movimiento se centra principalmente en sus extremidades inferiores. El mono nos recuerda que al igual el hombre, cuando tomamos desde nuestra esencia el camino de venir a la tierra, sufrimos un montón de transformaciones en nuestro cuerpo, en nuestra estructura física, a las que estamos llamados a adaptarnos, y que es a través del cambio de esa estructura física que el proceso evolutivo se va dando. El simio nos enseña que él al principio, cuando era un mono, aprendió a vivir en soledad para reconocer su individualidad, para reconocer como individuo único, y que luego, cuando pasó a ser mono, aprendió a vivir en comunidad, desarrollando conexiones armónicas con ese ámbito colectivo. Pero el mono a la vez nos recuerda
que necesitamos al interior de esas comunidades trabajar nuestro egocentrismo y que necesitamos al interior de la tierra trabajar ese sentido de respeto por otras comunidades, por otras formas de crear espacios colectivos, por otras expresiones culturales, por otros tipos diferentes de culturas. El mono nos enseña que ellos poseen la habilidad de planear el futuro cercano y que de ellos fue legado a nosotros esta habilidad de proyectarnos hacia el futuro, porque el proceso evolutivo requería seres que pudieran ser un impulso de proyección hacia el futuro de una forma diferente, de reflejo del orden cósmico en la Tierra. El mono nos recuerda además que para ello ellos han desarrollado herramientas cada vez más sofisticadas, al igual que nosotros lo venimos haciendo, que parte del proceso evolutivo es entender que vamos desarrollando herramientas que nos van a permitir impulsar cada vez más ese proceso evolutivo planetario. Y el mono pasó del mono al simio en un proceso, veíamos ahora, de unos cientos, como 100 millones de años. Es mucho tiempo, pero a nivel del proceso evolutivo, a nivel de la conciencia universal, el tiempo no existe. Eso es solo un afán del hombre. La conciencia espiritual no nos puso, la conciencia del centro de la galaxia, de donde emana todo, no nos puso un tiempo, no nos está presionando, nos está dando el espacio para, a nivel evolutivo, ir haciendo paso a paso las cosas. El mono nos recuerda que el simio nos recuerda que ellos aprendieron a cazar colectivamente y de forma organizada, donde uno persigue, uno obstruye y el otro embosca, hablándonos de esa capacidad de planeación. Pero muchas veces esa habilidad de caza, el mono la ha usado para atacar otras comunidades, para atacar su propia especie. Y así, el mono nos está recordando en la esencia que nuestros procesos son terrenales, que el proceso humano se debe centrar en lo que como humanos estamos llamados a vivir en la tierra, que necesitamos aprender a vivir con los pies puestos en esa tierra, pero siendo conscientes que tenemos la habilidad de ser resonantes con la información que emana del centro de la galaxia. Y que en ese proceso, la manifestación real de ese proceso es los cambios en la estructura física que como seres humanos hemos venido sufriendo. El mono nos inspira a reconocernos como individuos, pero nos inspira a la vez a desarrollar comportamientos que nos conecten armónicamente con los colectivos a los cuales pertenecemos. El mono nos regala conciencia de trascendencia, de evolución, de que todo tiene una intención y un para qué. El mono nos está recordando además que aún no conocemos la herramienta más sofisticada que como seres humanos poseemos, nuestro cerebro, nuestra mente. El mono nos habla y nos recuerda de un montón de procesos que aún están vigentes dentro del proceso evolutivo, porque él es un animal carnívoro, porque él es un animal defensivo de su clan, porque el mono es capaz de matar a sus semejantes, porque es individualista, porque aman condicionadamente, porque desarrollan un apego profundo a las crías, porque hacen un uso indiscriminado de las herramientas que desarrollan. En fin, todo esto hace parte de ese plan involutivo del pensamiento de Dios. Y todo esto aún está presente a través del instinto, a través de la sangre, en la memoria del ser humano, porque el ADN del simio es 99% igual al ADN del ser humano. Estamos todavía trabajando estos aspectos que el mono nos está mostrando.
Somos parte de esa cadena evolutiva y como parte de esa cadena evolutiva tenemos que transformar y purificar este tipo de emociones, este tipo de formas de comportamiento condicionados de amor de tercera dimensión. Hoy nos conectamos en este recorrido en la onda encantada del espejo, en esta luna número 7, con la semilla resonante amarilla. Es el punto exacto en el cual nosotros salimos del lado oculto de la luna y comenzamos a transitar lo visible. La verdad que el espejo nos estaba mostrando en la realidad que habíamos creado ya está clara, ya ha sido enseñada, ya nos ha sido mostrada. El reflejo de mi mundo interior proyectado en el mundo físico exterior, en esa pared de mi propia cueva, de mi propio sueño, ahora es visible, ahora es tangible. Si he hecho el trabajo consciente durante esta onda encantada, ahora yo lo puedo ver con claridad. ¿Y lo veo para qué? Lo veo para entrar en armonía con él, no para criticar cómo me he reflejado en el mundo exterior. ¿Cómo es posible que yo todavía sea un carnívoro defensivo de mi clan? ¿Cómo todavía nacen en mí instintos asesinos? ¿Cómo todavía soy tan individualista? ¿Cómo todavía amo condicionadamente? ¿Cómo tengo un apego tan grande a las crías o aquello que yo he parido? ¿Cómo sigo haciendo un uso indiscriminado de las herramientas que desarrollo para solo a mi favor de una forma egocentrista y individualista? ¿Cómo sigo haciendo todo esto? Ese reflejo lo estoy viendo claridad solo para ver cómo estas cosas permanecen a través del instinto, no para que yo me critique, no para que yo me culpe, no para que yo cargue esta historia como una cruz, sino para que yo vea la realidad con claridad, para que entienda que eso es lo que ha germinado hasta el momento, pero que si yo siento amor profundo por esa siembra, por esos retoños, por esos brotes de defensividad, de individualismo, de condicionamientos, de apegos, de uso indiscriminado de los recursos y los potenciales solo a mi favor, pretendiendo perjudicar a los otros para ganar solo yo. Que cuando yo estoy viendo eso como el germen, que cuando yo miro con amor y asumo con responsabilidad, de ahí puede nacer la siembra de un nuevo mundo, de un nuevo reflejo de humanidad, de un nuevo orden universal manifestado en la tierra. Es simplemente el llamado a experimentar nuestra humanidad con amor, porque ahí está la clave. Experimentar la humanidad con amor es la clave para dar continuidad a ese proceso evolutivo planetario, para participar como, como parte de ese eslabón de la cadena evolutiva de una forma activa, en el proceso de dar continuidad a la manifestación de un ser esencial, de ese avatar que habita en nuestro interior, en esta tierra. Observemos cuál es el oráculo de la quinta fuerza para este kin que nos acompañará durante toda esta luna. Recordemos que estamos transitando durante esta luna por el kin número 124, la semilla resonante amarilla, que es parte de los 13 pasos para integrar la energía del espejo, para convertir ese glifo del espejo en un arquetipo galáctico, en el arquetipo galáctico del yogi yogini, y que esta semilla resonante amarilla nos entrega su información a través del siguiente mandato del King. Yo canalizo con el fin de atinar. Inspirando la conciencia, sello la entrada del florecimiento con el tono resonante de la armonización. Cuando yo comienzo a sentir amor por aquello que he sembrado y por lo que va resultando de lo que esa semilla ha venido germinando, cuando yo siento amor por eso, el canal se abre para descubrir las herramientas desde las cuales yo puedo ser más acertado en el cuidado de esa pequeña plántula para que ella pueda florecer,
para que ella pueda dar frutos más dulces, más carnosos. Desde ese amor se inspira en mí la conciencia del cuidado que debo tener sobre aquello que estoy cultivando, cómo lo debo abonar, cómo lo debo regar, cuándo lo debo podar, cuándo es necesario cortar de raíz. ¿Cómo puedo ser más asertivo a la hora de trabajar el fruto de mis propias siembras? A la hora de cuidar esa plántula que en algún momento será un fruto de un orden universal que quiero manifestar, que fue nuestro deseo, nuestro propósito al inicio de este tránsito por este año que inició el 26 de julio de 2025, desde la vivencia de esta onda encantada del espejo. De modo que realmente este año lo podamos vivir como humanidad, como la entrada de un florecimiento de la conciencia, para hacernos resonante con la habilidad de entrar en armonía con el proceso evolutivo, en lugar de seguir peleando contra él, en lugar de seguir juzgando el proceso evolutivo, en lugar de seguir culpándonos por lo que ha pasado, por lo que hemos vivido, por lo que hemos creado como humanidad, en lugar de seguir usando nuestra energía para quedarnos atascados en ciclos repetitivos y en lugar de seguir avanzando porque no sentimos armonía, porque no somos resonantes con el proceso, porque no somos resonantes con la expresión del ser humano que yo soy hoy, como siente hoy, como vive hoy, con lo que desea hoy, con lo que le apasiona hoy. Y desde esta información, este mandato del King que emana desde el gran espíritu, desde el centro de la galaxia y que permea toda la conciencia de nuestro sistema planetario y de nuestra Tierra específicamente, desde donde esta semilla resonante amarilla durante todo este mes lunar nos estará guiando desde la energía del guerrero resonante amarillo de la onda encantada del perro, que nos está pidiendo cuando realmente has entrado en armonía con ese proceso de la siembra y has ganado esa paciencia del sembrador, no entras en guerra contra los resultados que la siembra te va mostrando. No entras a juzgar lo que la siembra te está enseñando sobre ti mismo. Entras a mirarlo con amor, entras a afrontar esa situación con inteligencia para reconocer qué necesitas hacer en esa siembra. Regar, exponer al sol, pasar a la sombra, podar, abonar, nutrir. El guerrero resonante amarillo de la onda encantada del perro nos indica que solo a través del amor podemos entrar en resonancia con el sembrador, con el maestro que nos está mostrando el camino para el llegar al florecimiento. Y nos dice que el mayor obstáculo a nivel evolutivo, observando la historia del proceso planetario, tiene que ver con esa energía de un niño herido que a través de la herida perpetúa su desincronización y su ausencia de resonancia con el proceso evolutivo planetario. Cuando mirábamos ahora esa línea del espacio-tiempo, donde veíamos que era imperceptible la huella del hombre, lo que nos sucede es que observamos esa historia y no nos sentimos parte de ella. Queremos experimentar ya la luz, pero no queremos reconocer en nosotros la huella de ese simio que aún es carnívoro, que aún es individualista y egocentrista, que aún quiere usar las herramientas fruto del proceso evolutivo planetario solo para su beneficio, que aún ama condicionadamente y genera barreras, divisiones entre razas, entre culturas, entre países,
entre estratos socioeconómicos, entre preferencias sexuales, entre, entre todo lo que a nosotros se nos ocurra, que puede dividir los seres humanos en grupos. Un niño que no se ha hecho cargo de que él está siendo partícipe de la creación de esas divisiones que hoy a él lo hacen sentir herido, que a él hoy le han hecho perder la fe y la ilusión en el proceso evolutivo de nuestro planeta Tierra, y que lo han hecho olvidar que él tiene la capacidad de la magia del alquimista para recrear constantemente a través de sus actos el impulso en resonancia del proceso evolutivo planetario. Una historia que se mueve dentro de nosotros y que sigue avivando, el guía nos lo muestra, el ansia de guerra, el ansia de lucha, el miedo, en lugar del amor. Inconscientemente nos negamos a ver cómo seguimos nosotros proyectando lo mismo, cómo nos seguimos proyectando hacia el futuro de la misma forma, recreando ciclos de saturación en lugar de ciclos de expansión. ¿Cómo seguimos negando nuestras propias emociones y ocultándolas? ¿Cómo seguimos negando la presencia de ese instinto del simio en nosotros? El individualismo, el egocentrismo, el amor condicionado, el apego profundo, aquello que decimos amar, el egoísmo. ¿Cómo seguimos negando la presencia de ese instinto que está llamado a ser purificado? ¿Cómo negamos que en los retoños de nuestras siembras existen aspectos de este tipo? Y al negarlos, estamos negándole nuestro amor, nuestra mirada amorosa, para entrar en armonía con ellos y darle flujo a la purificación de ese instinto. Inconscientemente digo no tenerlo. Inconscientemente digo que eso no ha hecho presencia en mi vida. Inconscientemente niego pertenecer a esa cadena evolutiva, donde no solo el hombre, el neandertal me está mostrando estas cosas, vienen desde el mono y aún se expresan en nosotros. Inconscientemente, desde esa águila resonante azul de la onda encantada de la luna, seguimos negando la presencia del instinto visceral y reactivo en nosotros, transmitido por la sangre, desde la historia del simio, pasando por el mono, pasando por el neandertal y llegando al ser humano, al hombre, al humano. Y aparece nuestro antípodo, este mago resonante blanco de la onda encantada de la estrella, donde el alma nos recuerda nuestra incapacidad de dejarnos encantar por el estado actual de esa obra de arte del proceso evolutivo. El proceso evolutivo es una obra de arte en construcción. Y cuando yo niego el estado actual de la expresión de esa obra de arte, cuando yo niego ser parte presente de la creación de esa historia, dejo de ser partícipe del proceso de cambio, de ese proceso histórico evolutivo que hasta hoy hemos vivido. Yo soy el responsable de esa creación. Esa creación, ese mundo externo que nosotros observamos tiene algo mío, algo de mi instinto.
Tengo que hacerme responsable del instinto hoy y dejar de culpar a mis antepasados por tenerlo, porque ese instinto existe en mi sangre, es mío. Y ahora yo estoy, a través de su expresión, recreando realidades similares, pero solo cuando lo asumo desde la presencia, desde la habilidad de dejarme encantar por los resultados de mis siembras, sin importar si los resultados de esas siembras cumplen o no la expectativa de mi ego. Cuando asumo con amor esos resultados, realmente se inicia el proceso del cuidado de la siembra con miras a obtener un fruto que sea un aspecto del orden, de la manifestación del orden universal en la tierra, de lo que el espejo, de aquello que nosotros deseamos al inicio de este proceso de seguimiento de la onda encantada del servicio planetario. ¿Cuál es ese aspecto del orden universal que yo hoy siento en mi interior y que deseo reflejar en el mundo físico del cual yo participo? ¿Cómo lo voy a lograr si no me gusta el punto de partida? Si no me gusta el resultado de los primeros brotes de la semilla, porque no veo ahí reflejado mi deseo egoico, el deseo de la personalidad, porque no lo veo exactamente igual a como yo me lo imaginé. Esa es tu obra de arte incipiente en construcción. Lo que veas hoy de este proceso de 7 meses lunares que hemos transitado hasta el día de hoy, te está mostrando esa verdad de tu siembra, del estado de tu obra de arte, de lo que has logrado embellecer y lo que no. Y solo cuando lo tomas con amor, le darás inicio al proceso de florecer en conciencia para llegar a aquello que anhelas y deseas manifestar en este mundo físico. Nos conectamos hoy al segundo paso dentro de los pulsares entonados del pulsar entonado lunar, donde el primer desafío que afrontamos era comprender que somos los autogeneradores del proceso de florecimiento de la siembra, como también aceptar el desafío de que muchas veces, según las decisiones que hemos tomado, hemos sido los destructores de las siembras, los destructores de la posibilidad de que esa siembra termine manifestando en esta tierra un aspecto de conciencia del orden universal, en lugar de más aspectos de inconsciencia, que sigan siendo la manifestación del el individualismo, de la agresión permanente, de la división entre comunidades, entre etnias, entre países, entre todo lo que sea que nos agrupe como seres humanos. Que nuestras decisiones han creado demasiadas tormentas, en lugar de ser autogeneradores de la energía, del flujo de la emoción, para producir resultados de siembras cada vez más bonitos. Que nosotros somos el canal para darle continuidad al proceso de manifestación del orden universal en la tierra. Cuando acepto seguir a ese maestro interior que me guía, que ha recibido la luz desde la fuente universal para guiarme en el proceso. Cuando acepto mi guía interior, descubro la paciencia para cuidar aquello que yo he sembrado, aunque el resultado hasta el momento no sea exactamente lo que mi ego desea, aunque el resultado hasta el momento no sea exactamente lo que mi ego esperaba. Yo lo sigo cuidando con amor. Yo me sigo dejando encantar por ese resultado y lo entiendo como parte de ese proceso evolutivo, de ese paso a paso en el cual en algún momento nuestra huella será perfectamente perceptible al interior del proceso evolutivo planetario. Y durante esta luna, la luna resonante del mono,
que se me olvidó poner aquí en el encabezado las fechas y poner aquí el animalito de poder. Necesitamos observar que inconscientemente, cuando estamos afrontando esa realidad, se nos olvida que cuando estamos siendo resonantes con la realidad, se produce un proceso de transformación sincrónico y armónico. Y cuando no estamos siendo resonantes, no nos hemos dejado encantar por esa realidad, no hemos visto la belleza de esos primeros brotes, tendemos a comportarnos como tormentas que quieren arrasar con todo lo que está creciendo, con esa obra de arte incipiente que apenas se está iniciando. Yo quiero arrasar con ella. Nos comportamos como una luna espectral roja que su palabra no libera, sino que su palabra destruye, que la expresión de su emoción no libera el flujo, sino que sale a borbotones, como una gran inundación, como una gran borrasca emocional, que tira basura emocional a todos lados y arrasa con todo lo que está a su alrededor, incluyendo su propia siembra. Nuestro maestro interior nos está invitando a ser catalizadores del proceso de transformación de la siembra a través de la paciencia, de tomarnos nuestro tiempo, como lo veíamos en esa línea evolutiva del tiempo-espacio de la presencia del hombre. Apenas se está iniciando nuestro proceso en nuestro proceso participativo al interior de la evolución del planeta Tierra, que lleva 4.600 millones de años. Y nosotros apenas llevamos 7.000 años. Apenas estamos iniciando nuestra participación. Y si bien es cierto, los procesos evolutivos se van acelerando, o sea, lo que se tardó las plantas en lograr lo que han logrado no es lo mismo que el hombre se va a tardar en lograr lo que él vino a realizar. El tiempo se va compactando, se va colapsando, va siendo menor, se va acelerando, pero tampoco lo tenemos que hacer de un día para otro. Que realmente nos sincronicemos con el proceso evolutivo planetario, que yo sea el catalizador que impulsa a través del amor, a través de la armonía, de la resonancia, a través de mi capacidad de dejarme encantar por esas realidades, me convertiré en ese catalizador del proceso de transformación del flujo, que causa el flujo de la emoción dentro de la evolución planetaria, cuando se expresa, cuando se dice, como el maestro, para abonar, para transformar, para impulsar, para nutrir, para regar, para acunar la siembra, cuidándola hasta llegar a obtener ese fruto que estamos buscando. En este pulso que está conectado a la luna número 2 a través de la tormenta lunar azul, nosotros al iniciar el pulso nos habíamos preguntado, para hacer seguimiento a esa onda encantada del servicio planetario, nos habíamos preguntado cuál es el mayor obstáculo que yo le estoy poniendo al flujo natural que busca la materialización del propósito que escogí reflejar. ¿Sí? ¿Cuál es mi mejor herramienta para hacer impulso de ese flujo natural que busca la materialización del propósito que escogí reflejar? ¿Cuál es el mayor obstáculo y cuál es mi mejor herramienta? Si realmente nos respondimos a esto y hemos sido conscientes de esa realidad, entonces hoy inconscientemente no seríamos los opositores al flujo, seríamos los catalizadores del flujo, los que están impulsando ese fluir purificador y transformador del instinto. Y en esta pregunta número 7, la que nos conecta a esta luna resonante del mono, nos preguntaremos, ¿soy consciente de cómo este reflejo inicial de la verdad personal, cómo a estas alturas del proceso del seguimiento de la onda encantada del servicio planetario ya se ha reflejado algo, ya hay
digamos, aspectos de la realidad que yo puedo ver con claridad en mi vida personal y cómo ese reflejo inicial se ha convertido o se podría convertir en un canal para dar continuidad al proceso de la siembra y florecimiento de esa semilla crística que yo quiero manifestar en la tierra, que es el propósito que nos trazamos de manifestar algo de esa verdad universal durante este ciclo de un año gregoriano. Como esa verdad inicial, lo que yo veo hoy en mi siembra, lo que yo veo reflejado hoy, se puede convertir en ese canal para dar continuidad al proceso de la siembra. Como esa verdad inicial me está enseñando cómo seguir cuidando, qué podar, qué regar, qué nutrir, qué cortar, para poder llegar al florecimiento de esa semilla crística que yo hoy siento tener en mi corazón y que creo que ya es el momento de reflejar desde mi interior hacia el mundo exterior. Sigo creyendo que esa realidad que yo he reflejado hasta el día de hoy es lo que yo cargo y lo que se está oponiendo. Porque desde ahí, si es lo que estoy creyendo, si es lo que estoy pensando, que esa verdad o esa realidad hoy es lo que se está oponiendo y es la carga que yo llevo a cuestas, es mi cruz, y es lo que se opone a la manifestación de eso que yo deseé al inicio de este año, lo único que estoy haciendo es crear procesos de saturación que tormentosamente le darán cauce a la manifestación de tu propósito, en lugar de hacerlo de una forma amorosa, sin lucha, sin batalla, sin guerra. Concluimos así, digamos, este video sobre esta luna resonante del mono. Siempre con una invitación para aquellos que participan activamente al interior de ese grupo de WhatsApp creado para hacer seguimiento consciente a la onda encantada del servicio planetario. Para ellos, para los que participan del grupo, nuevamente la invitación a liderar esta luna. Quien, desde su personalidad, desde lo que sienta como ser humano, quiere ser parte de ese impulso evolutivo colectivo, hacia el colectivo. ¿Quién quiere impregnarnos de su capacidad de liderazgo, impulsando el proceso que colectivamente estamos viviendo a través de ese grupo de seguimiento? El guía, el guerrero resonante amarillo de la onda encantada del perro nos está diciendo, saca dentro de ti ese amor que te impulsa a liderar, que te impulsa a ayudar a otros seres humanos a buscar cómo afrontar sus miedos a través de tu propia historia. Llevamos varias lunas sin que alguien tome la decisión de asumir el liderazgo. No quiero forzar, pero siempre voy a buscar motivar para que alguien lo haga, para que alguien nos regale algo de su interior, para impulsarnos a todos en esta búsqueda de ser reflejos del orden universal en la Tierra. Una feliz luna resonante del mono. Esta luna, para recordarles, inicia hoy 10 de enero y termina el 6 de febrero de 2026, ¿sí? Y recuerden, vamos a preguntarnos durante esta luna, ¿soy consciente de cómo este reflejo inicial de la verdad personal, de lo que he podido reflejar hasta el día de hoy, lo que observo en mi realidad hoy, se puede convertir en el medio, en la forma de canalizar el amor universal para dar continuidad a un proceso de siembra, para activar en nosotros ese maestro interior que se ocupa de su siembra pacientemente, hasta lograr el florecimiento de esa semilla crística que sembramos hace 7 meses lunares, cuando tomamos
como propósito la idea de manifestar algo de la verdad universal que hoy sentíamos, al inicio de este año sentíamos en nuestro corazón. Nuevamente, una muy feliz luna para todos. Nuevamente, los reto a asumir el liderazgo. Un feliz día, una feliz luna.